bienvenido a mi canal y muchas gracias por tu atención a este video. Creo que ya ha llegado el momento de hablar algo sobre aquellas magníficas universidades coloniales. Creo que te va a interesar mucho. Escucha esto. Luego te pondré el enlace para que lo puedas leer por ti mismo, porque esto es información que puedes encontrar gratuitamente en internet. En una carta del jefe Morillo, Pablo Morillo, que fue llamado el pacificador, un tipo que vino a acabar con las independencias americanas a sangre y fuego, pues dice: en una carta del jefe Morillo en 1817 al coronel Ceruti, gobernador de Guayana, interceptada después de la batalla de San Félix, aquel dice: haga usted en esa lo que yo he hecho en Nueva Granada, cortar la cabeza a todo el que sepa leer y escribir, y así se logrará la pacificación de América. Muy expresivo, pero ojo, es que este señor no hablaba por hablar. Él ya venía de haber fusilado en Colombia al sabio Caldas, a un hombre de la élite intelectual, uno de los que se había formado en una universidad de estas y que después se había unido a la causa de la independencia. Bueno, pues esta fue una de esas cabezas que cortó, porque sabía leer y escribir, el sabio Caldas. Bueno, pero ojo, hay más cosas. Déjame que te lea otra más. Dice: durante la gobernación del capitán general don Manuel González en 1785, ojo, bastante antes de la independencia, 1785, son aproximadamente 30 años antes de la independencia. Bueno, pues entonces, en esa fecha, propuso el padre Andújar, capuchino aragonés de extensos conocimientos, se le permitiese regentar gratis una cátedra de matemática, con el único objeto de aclimatar en el país este ramo de los conocimientos humanos. Accedió momentáneamente el gobernador, pero con la reserva de que fuese apoyado por la corte de España. Cuando a poco andar llegó la real cédula de Carlos IV negando la licencia. No conviene, cita de Carlos IV, entre comillas, no conviene que se ilustre a los americanos, decía el monarca, y la cátedra fue eliminada. Pues ahí tienes también cómo la experiencia que sacó la corona española, el imperio español, de ese intercambio, de darle conocimiento a los americanos. No conviene que se ilustre a los americanos. Bien, pero déjame que todavía tenemos algo más que decir del padre Andújar. Dice: cuando las tropas españolas entraron en el pueblo de Parapara, en el estado de Guayana, el padre Andújar, establecido allí como misionero, acababa de morir. Hacía poco. Su hermosa librería y sus instrumentos de física fueron lanzados a la calle y destruidos por la soldadesca invasora, es decir, por los realistas, alegando que aquella casa había sido visitada días antes y con veneración por el Estado Mayor del insurgente general Piar. Bueno, pues aquí tenemos un simpático panorama que ya nos dice de qué iba la cosa, porque debes saber que la intención que tenía el Imperio Español abriendo universidades era exactamente la contraria, era controlar las mentes de los colonos. No era darles inquietudes intelectuales, conocimientos avanzados, no. Se trataba de instituciones educativas fundadas, sostenidas con dinero real, con dinero público. Y esta es una interesante aclaración, porque si el rey era el que ponía el dinero, el rey era el que mandaba, o los subalternos del rey, los virreyes o los oidores. Y entonces la intención era doble. Por un lado, enseñarles y fundamentar la fe católica,
desde el punto de vista, por decir así, más retrógrado posible, porque dentro de la fe católica hay un amplio rango. Pues la intención de las universidades era someter a las mentes a una idea de que, bueno, la vida aquí en la tierra es una porquería y lo único que vale la pena es ir al cielo, con lo cual aquí, pues saben que sufran con resignación lo que haya, sean obedientes a la Iglesia y al Rey, y en el cielo ya se lo pasarán bien. Pero aquí, bueno, hay lo que hay y listo. No se esfuercen mucho por cambiar las cosas, porque esto puede incluso significar como que a ustedes no les gustaría ir al cielo. Esta era la finalidad de esas universidades, la finalidad ideológica. Luego tenían una finalidad práctica. ¿En qué consistía esa finalidad práctica? Uno, en preparar al clero, porque obviamente ante la inmensidad de América no podían imaginar o suponer que eso se iba a hacer con frailes y curas y misioneros enviados desde España. No había suficientes. Con lo cual decían, bueno, pues esto tiene que salir del clero local. Y para eso, pues, se pusieron las universidades. Debes tener en cuenta también que una universidad entonces no es lo de hoy. En la actualidad un joven entra en la universidad después de haber cursado toda una enseñanza primaria, media y un bachillerato, y entonces pues un joven entra en la universidad alrededor de 17 años. En aquellos tiempos, alrededor de 17 años ya se graduaban. Con lo cual era una cosa mucho más elemental. ¿Y a qué edad entraban en la universidad? Muy jóvenes, probablemente con 12 años, una cosa así. Y algunos puede que hasta con menos. Piensa en lo siguiente, es que el ambiente colonial es tan distinto que a veces da hasta mareo. Piensa en lo siguiente, las órdenes religiosas, que eran casi todas las que manejaban las universidades, reclutaban a sus futuros elementos, a sus futuros frailes o monjes o sacerdotes, los reclutaban muy jóvenes. Cuando digo muy jóvenes, quiero decir 7 u 8 años. Sí, no te escandalices. Yo en el siglo XX conocí a un cardenal que era franciscano y que él me contaba exactamente eso, en el siglo XX, que él se juntó con los franciscanos a la edad de 8 años. Porque pasaban los franciscanos buscando de casa en casas y las mamás cuando decían, bueno, pues a este es que no le puedo dar de comer porque ya tengo muchos, llévenselo. Y les regalaba un hijo a los franciscanos. Y el niño, pues con 8 años decía, bueno, muy bien, si me van a dar de comer y voy a estar bien y voy a poder jugar con otros niños de mi edad, pues ya está bien, ¿no? Y ahí está, y ahí se iba formando una vocación de franciscano. Pero había que enseñarle a leer, había que enseñarle montones de cosas, que no las sabía, por supuesto. Pues si esto pasaba en el siglo XX, imagínate lo que pasaba en el siglo XVII. Y esencialmente lo que se enseñaba era teología, porque estaban formando curas y frailes. Era teología, teología moral, teología dogmática, eso. Y cuando no era teología, la otra gran enseñanza que había era derecho. ¿Por qué? Pues porque había que formar letrados para la administración pública. Es cierto que desde la península enviaban los altos cargos, es decir, todos los virreyes, los oidores, los gobernadores, capitanes generales, corregidores, etcétera, etcétera, venían desde allá. Pero después venía una enorme cantidad de personal menudo de la administración. Y estos necesitaban, era tan grande que no hubiera sido posible completar todos esos puestos con españoles, los tenía que hacer con criollos. Y entonces, pues venga, a formar letrados, sobre todo gente que entendiera algo sobre la legislación. Y, hombre, algunos entraban en la administración pública, también otros se hacían abogados particulares para pleitear y hacer juicios, y etcétera, etcétera. Pero esto eran las dos salidas fundamentales. Es decir, que si de una universidad se graduaban 10 chicos, puedes contar que 6 eran para hacerse curas,
3 eran para hacerse abogados y los otros, y el uno que faltaba pues se repartía, iba a estudiar algo de medicina o algo de artes o ciencias algún día, muy tardíamente, ¿no? Pero desde luego el conocimiento científico estaba muy atrasado, atrasadísimo. Seguramente ya lo sabes, pero para los pocos que no lo conozcan, les voy a decir que el autor de esta expresión, de esta cita que voy a hacer, es señor Marcelino Menéndez Pelayo. Es un señor del siglo XIX, de finales del siglo XIX, muy conocido en España, un hombre extraordinariamente inteligente y extraordinariamente, fanáticamente conservador. Escucha lo que dice Menéndez Pelayo, que no es nada sospechoso de ser un comunista rojo, bolivariano, etcétera, etcétera. Llegó un día, allá a mediados del siglo XVII, es decir, por el año 1650 aproximadamente, en que el escolasticismo se presentó intolerante y aspiró a dominar solo en las aulas. Y entonces, como por encanto, huyó de nuestras universidades aquella grandeza. No se estudió la filosofía en sus fuentes, olvidóse la crítica de Vives, faltó independencia y serenidad en el juicio, dióse de mano a las ciencias auxiliares y, cosa rara, el escolasticismo, alcanzando el absoluto imperio a que aspiraba, empezó a decaer rápidamente y se durmió sobre sus laureles. Ya no produjo Sotos, ni Molinas, ni Vázquez, ni Suárez, sino sumulistas y compendiadores de compendios y disputadores en el vacío. En resumidas cuentas, Menéndez Pelayo contó cómo ya a mitad del siglo XVII, es decir, en pleno siglo de oro, las universidades españolas, en concreto la Universidad de Salamanca, se hundió su reputación simple y llanamente porque metió fanáticamente, única y exclusivamente el escolasticismo y no dejó independencia de la cátedra. Y con esto conecto con lo que te había dicho antes, es decir, si las universidades, que son instituciones caras, estaban fundadas, es decir, sostenidas con el dinero del rey, el rey mandaba y hacía lo que le daba la gana. O los funcionarios del rey. Y pasaban cosas como una que te voy a poner la cita, que un presidente de la Real Audiencia de Quito ordenaba a la universidad a que le dieran un título académico a su hijo que ni siquiera había asistido a clases. ¿Y esto? ¿Por qué? Pues porque era el que mandaba, porque era el que tenía el dinero. Excepto en las universidades jesuitas, y por eso los echaron también. Los jesuitas fueron lo suficientemente astutos como para decir: nosotros vamos a darles el dinero que necesiten nuestras universidades y no van a depender de nadie más. Peligrosísimo. Bien, pues la conclusión, fácil y sencilla: las universidades latinoamericanas estaban absolutamente atrasadas. Si lo estaba la Universidad de Salamanca, no te puedes imaginar cómo estaban todas las demás. Una prueba evidente. Es decir, la gente que podía de las colonias americanas se iba a estudiar a Europa. Los que podían pagarlo, obviamente, que eran pocos. Los que podían pagarlos iban a Europa. De Europa nadie iba a estudiar a la Universidad de México. Y además eran unas universidades absolutamente elitistas. Es mentira que estaban abiertas a los indígenas y a los mestizos, etcétera, etcétera. Eran para la élite blanca. Punto. Y todo lo demás, pues puede haber casos excepcionales, pero son excepciones, evidentemente. Las universidades eran blancas, eran clasistas. O sea que ningún modelo, nada de qué enorgullecerse con las universidades latinoamericanas. Seguiremos hablando, cuídate y hasta pronto.